Dios te bendiga en este día. Hoy quiero compartirte una palabra poderosa porque este es el tiempo donde nos tenemos que parar realmente en la brecha, creerle al Señor y salir a decir lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo en nuestras vidas. La sumatoria de su palabra, de todas sus palabras son verdad y se van haciendo reales a través de nuestras vidas, a través de lo que estamos viviendo en el Señor día a día. Ahí es donde se va haciendo realidad su palabra en nuestra vida. Porque en Juan dice que el Señor se goza de los que caminan en su palabra, que caminan por su palabra, ¿no? Aquellos que experimentan el cambio real. Entonces, la sumatoria de todas sus palabras son verdad para el que cree. Sabéis que hace mucho tiempo una persona me dijo, largo camino te espera, así como le dijeron a Abraham. Y como esa palabra quedó en mi corazón, ¿no? Como diciendo, ay, tanto tiempo voy a vivir, creo que hasta ahí llegó mi entendimiento en ese momento, ¿no? Y cuando empecé a transitar el camino del Señor, desde el principio jamás fue fácil, sí fue muy alentador saber de que Dios me había hablado, de que me había dado una palabra que había abierto mi entendimiento y que me había hecho verme a mí misma, digamos, en los caminos malos que habían dado, que había empujado muchas puertas y que sin resultados, con muchas consecuencias, como el Salmo 119, ¿no? Versículo 105, que dice que lámpara a nuestros pies es su palabra y lumbrera nuestro camino. Pero qué lindo que es mirarlo en el tiempo y saber de que esa transformación que Dios trae a nuestra vida no solo va a hacer que su lámpara sea lumbrera en nuestro camino, sino que también nosotros podremos alumbrar a otros. Porque Él dice que nosotros somos luz, luz en medio de las tinieblas, y que la luz realmente en las tinieblas resplandece. Así que cuando queremos ser luz donde hay mucha luz, verdaderamente es algo que no cumple su función y poco necesario. Entonces, ¿cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos cuesta ser luz en las tinieblas cuando esas tinieblas tienen que ver con rechazos, cuando esas tinieblas tienen que ver con maltrato o muchas cosas bueno, que no queremos vivirlas, menos ya estando en el Señor. Nos costó mucho ir sanando, o recién estamos sanando, y entonces que nos manden a hacer luz, cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos ignora o cuando alguien se burla, no es muy fácil. Y entonces, bueno, ahí descubrimos que todavía estamos como la masa, ¿no? La masa en las manos del alfarero, que no podemos portar todavía nada y que tenemos alma, cuerpo y espíritu y que cada uno va a ser tratado en el Señor. El alma que maneja el cuerpo, ¿no? Pero que el alma es muy sentimental, muy emocional y que verdaderamente la carne no quiere a las cosas de Dios, dice, ni puede sujetarse porque ella es carne. Entonces ahí comienza el proceso, ¿no? El proceso del alfarero. ¿Estamos en buenas manos? Sí, pero tenemos que dejarnos, tenemos que ser enseñables, tenemos que ser moldeables. Cuesta mucho porque venimos con genética, con mal carácter, con cosas que traemos en la línea sanguínea y verdaderamente cuando ya estamos en una estatura podemos mirarnos cómo estamos, ¿no? O cómo somos, reconocernos. Creo que reconocernos es lo fundamental. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Escudriñándonos, mirándonos, examinándonos, aceptando las cosas que nos conviene aceptar para que Dios pueda sacarlas. Porque Él, mientras nos tiene en sus manos, Él va sacando aquellas cositas, esa pajita, esa piedrita, todas aquellas cosas que no nos permiten ser una vasija que pueda aportar su presencia. Y muchas veces, siendo masa, queremos hacer de todo, ¿no? Y realmente no podemos ni siquiera retener, no podemos retener nada porque somos masa, somos ese barro. Entonces es difícil poder portar cuando no tenemos testimonio aún, todavía estamos siendo preparadas, todavía estamos siendo transformados.
Queremos llevar gloria, queremos que Dios nos ponga en lugares, queremos ser vistos, queremos ser reconocidos, queremos esa aprobación del hombre. ¿No? ¿Cuántos hemos pasado por este camino y verdaderamente todavía estamos siendo masas? Pero la obra que Dios comienza, Dios la perfecciona, Dios la termina. O sea que Él nos mira con fe. Entonces así es que debemos dejarnos moldear. Duele, cuesta, más cuando la tacita se la va a meter o la vasija la van a meter en el horno. Ahí es cuando decimos, cuánto cuesta, ¿no?, pasar por ese horno de traiciones, de rechazo, de burlas, de todas aquellas cosas que fueron un horno verdaderamente para nuestra vida. Parecía que nos íbamos a morir en ese lugar, pero sin embargo no dejábamos de estar en la mira del alfarero. Seguía ahí Él porque Él tiene que seguir trabajando para que cuando portemos el cambio, podamos realmente llevar lo que tenemos, de llevar su presencia y ya no ser aquellas vasijas que pierden, no va a dejar una vasija con grietas que va a perder todo lo que le ha dado. ¿Cómo perdemos nosotras? Cuando todavía nos dejamos gobernar por el enojo, la ira, por la crítica, cuando alguien dice algo y otra vez yo respondo en la carne, otra vez me causa lo mismo y me saca del propósito. Entonces ahí todavía significa que todavía somos masa. Todavía a veces hasta el Señor otra vez vuelve a deshacer la vasija, dice, porque tiene esa autoridad, tiene esa potestad de hacer lo que quiere con esta vasija. Entonces ahí vamos comprendiendo que tenemos que ser preparadas, que este es un camino de preparación, es un camino que es la escuela de Jesucristo, donde no es fácil, que esto no es por acomodo, que esto verdaderamente tenés que tener una puerta que se cierra detrás de ti para tener una intimidad con el Padre, para tener un encuentro, un diálogo con Él, y que Él pueda ir sacando aquellas cosas que no nos convienen tener en nuestra vida, porque no podemos sanar a nadie, no podemos hablarle a mujeres si nosotras primeramente no reconocemos nuestras falencias, o de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuántas veces no queremos contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida por vergüenza a de dónde nos sacó el Señor? Siendo que eso es la gloria para Dios. Diciendo, mira, yo era una mujer envidiosa, yo era una mujer celosa, yo era una mujer adúltera, yo era una mujer fornicaria, yo era una mujer que tuvo 5 maridos, más el que aún tenía no era su marido o no es su marido. Entonces, ese estar muertos en delitos y pecados, es como que eso no nos gusta, ¿no? De dónde nos sacó el Señor. Y queremos portar gloria. ¿Cuántas veces hemos corrido, ¿no?, y tenido una expectativa de que íbamos a recibir, de lo que íbamos a obtener, y no ha pasado nada? Pero es porque no estábamos preparados, o no estamos aún preparados para portar la presencia de Dios, el agua, ¿no? Dios dice que correrán ríos de nuestro interior. Bueno, eso lo creemos, pero de ahí a que empieza a correr esa agua desde nuestro interior, hay un largo camino que recorrer, ¿no? No es, es justamente, viene ese camino de pulida, ese camino de aspereza que tenemos en el carácter, en el alma, de ser gruñonas, de ser quisquillosas, de ser celosas, de ser competitivas. ¿Cuánto se ve eso aún en el camino del Evangelio? La competencia, el querer ser visto, el querer muchas veces pisotear al otro, que el otro no se vea con tal de ser visto yo. Y eso tenemos que, ser muy sinceros con Dios. Ser muy sinceros con Dios de todo lo que tenemos, de todo lo que llevamos, y dejar de meter debajo de la alfombra aquello que no queremos que sea visto. Mira, lo que importa no es lo que ve el hombre, sino lo que ve Dios. Porque realmente es Dios el que levanta, es Dios el que trabaja, es Dios el que ve la obra terminada, pero Él va a pulir, Él tiene que hacer, tiene que trabajar. Esther misma cuando fue llevada para ser ataviada, para ser presentada delante del rey, ella no es que rápidamente llegó y
y se presentó delante del rey. Tuvo 12 meses, tuvo un año completo, tuvo 6 meses de estar ahí con aromas, con afeites, bañada en mirra. La mirra es amarga, y estuve viendo esto de que la mirra es amarga, tiene que tratar también con nuestras áreas que están heridas, ¿no? Entonces dice que, bueno, yo me imagino que algo amargo que cae en la herida es algo doloroso, pero seguramente que también lo debe hacer que se pueda cicatrizar, que pueda sanar. Y después ella era sumergida en aceites aromáticos, porque ella tenía que realmente tener un olor fragante para estar delante del rey, porque ella tenía que entrar a su alcoba y hallar gracia delante de ese rey. Y nosotras estamos en ese proceso, en el proceso de ser no solo hijas, sino preparadas como esposas para ser ataviadas. Y fíjate vos que antes de ser algo, nosotros teníamos una genética, tenemos una infancia, tenemos hábitos, tenemos una crianza, tenemos tantas cosas que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. ¿Sabés que yo recordaba, por ejemplo, algo que el enemigo me atacaba mucho de chica era de la voz? Y era algo que a mí me dolía muchísimo, porque había una señora que cuando yo iba a comprar al almacén, ella me hacía repetir 2 o 3 veces lo que yo quería, lo que necesitaba, simplemente porque ella se reía de mi voz, porque era una voz difónica. Y encima, bueno, teníamos una mamá que oía poco, entonces nuestra voz era así, tenía que ser como gritando. Y justamente llegábamos a tener una voz difónica, y más que vivíamos en la carne, porque éramos todos muy gritones, enojones, una casa de mucho pleito, entonces siempre gritando, era parece todo de grito. Entonces, claro, llegó a los 25 años donde tuve que operar mis cuerdas vocales, porque realmente no se me, llegaba un momento que no, se me cerraba la voz directamente. Era fónica, difónica, todo junto. Y este doctor me dice que si estaba en la locución. Y verdaderamente ahí también tocó otra área de mi vida, porque el enemigo conoce muy bien nuestras debilidades y sabe dónde irnos, sabe dónde tocarnos. Yo ni siquiera había estudiado, ni siquiera había hecho nada con mi vida. Entonces me avergoncé más que me sea un halago. Y dije, no, soy muy nerviosa, le dije, y le grito mucho a mis hijos. Podía haberme callado esa parte, ¿no? Pero capaz que con el médico tenemos menos vergüenza que si tuviéramos que decirle al Señor. Y me operé mis cuerdas vocales. Y siempre me quedé con esa parte, ¿no? De que, yo digo, él me vio locutora, y como que me menospreciaba tanto que para mí era algo imposible. Sin embargo, la radio, los medios, es algo que Dios, siento que es lo que Dios me ha dado y es donde me puedo expresar. Antes, sinceramente, tampoco podía estar con muchas personas, porque transpiraba, porque me transpiraban las manos, quería, digamos, no, yo salir en público, yo hablar con alguien, no, porque, sinceramente, claro, en el tema de que la voz siempre era así, tenía también el problema que yo hablaba y se daban vuelta a mirarme, entonces cada vez más para adentro uno se va metiendo, ¿no? Va teniendo poco diálogo, somos antisociales, no queremos tratar con nadie, encima también criamos una barrera con un carácter, cosa que más o menos cara de perro, que no se quieran acercar a nosotros, y así es el enemigo como te va encerrando y te va queriendo matar, porque a eso vino el enemigo, a matar, robar y destruir. Robarnos lo que Dios quiere darnos, matarnos con todo aquello que nosotros al estar muertos en delitos y pecados. Bueno, las mismas consecuencias hacen que podamos llegar a determinaciones drásticas, porque también a los 16 yo atenté contra mi vida de una u otra manera. Entonces, lo único que me hacía concientizarme era que yo ya tenía una hija de un añito, y eso hacía que dijera, no quiero lo mismo para mi hija, yo no quiero que ella se críe como yo me crié, ¿no? Y bueno, uno siendo adolescente y uno reniega mucho de sus padres. No es que nuestros padres no hayan hecho nada, no es que nuestros padres, pero uno vive justamente en un mundo de queja, en un mundo donde no sabe ver lo bueno, sino que siempre ve lo malo, y el enemigo aprovecha para destruirnos. Entonces, así como Dios te va mostrando, ¿no? Ciertos aspectos de tu vida que decís, bueno, hay que
sanar, hay que pulir. Esa masa tiene que ser moldeada por el alfarero. Cuando llegamos al Señor empezamos a descubrir una nueva vida, nuevas oportunidades, una nueva forma de pensar, ¿no? Cuando habla en Romanos 12, que dice que Él cambia nuestra manera de pensar, ¿no? Pero que lo hace conforme al Espíritu Santo, para que seamos renovados en nuestros pensamientos, para que ya no andemos con esos viejos pensamientos que eran de derrota, de muerte, de mal, porque teníamos, o sea, éramos, de alguna manera, pensábamos el mal y a veces ejecutábamos el mal. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar es la que baja nuestro corazón y es lo que nos hace actuar. Entonces, hoy, ¿cómo pensamos? ¿Cómo vivimos hoy? ¿Qué hemos superado? ¿Con qué autoridad hoy estamos hablando la palabra? ¿Cómo podemos hablar la palabra hoy? A través del Espíritu Santo, de lo que hemos vivido con el Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Por qué te digo esto? Porque el Espíritu Santo una vez mismo me hizo entender esto, ¿no? Dijo, no has hablado nada ni hablas nada que hayas vivido conmigo. Y para mí fue un plot porque me empecé a reír de mí, porque empecé como si me viese en una película, empecé a verme y me empecé a reír, claro, porque yo reproducía prédicas, o sea, de lo que me asombraba de lo que otro explicaba, yo reproducía. Entonces, claro, no estaba viviendo con el Espíritu las experiencias que tenemos que tener con el Espíritu Santo para poder realmente ser nosotras esa luz, ¿no? Que alumbra a otros. Entonces estaba viviendo con la luz prestada, como decimos, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a prestar atención que tenemos que tener un encuentro y que tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y el que nos hace mirarnos como somos, que nos ayuda a cambiar aquellas cosas que no nos van a servir como esposas, ni como madres, ni como hermanas, que tenemos que abandonar el mundo de la queja o ese mundo también de querer ser vistos, de querer ser aprobados por los hombres, siendo que el único que tenemos que ser aprobados es por Dios. Porque si hoy viene Cristo y nos encuentra a medias, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo no quiero que me encuentre con un poco de aceite en mi lámpara. Quiero tener extra, pero el extra es ese aceite que tengo que tener también para compartir. Y el aceite tiene que ver con ese encuentro con el Señor. El aceite se obtiene justamente cerrando la puerta detrás de nosotras, hablando a nuestro Padre que está en los cielos y Él nos va a oír, aprender a dialogar con el Padre, y ahí es donde obtenemos aceite. Y eso no te lo puede transmitir alguien por muy espiritual que sea. Eso lo tenés que lograr vos. Tenés que lograr esa intimidad para que Dios empiece a tratar con aquellas cosas que Dios sabe de tu corazón, ¿no? Cuando el Señor dice que aún de noche Él enseña nuestra alma. Hoy leía justamente el Salmo 16 y dice que aún de noche Él enseña mi alma. Y yo digo, qué glorioso, qué hermoso que aún de noche sustenta nuestro espíritu, ¿no? Para que podamos entender y comprender. Tiene que a veces agarrarnos dormidos, ¿no? Porque dice que despierto por ahí no prestamos atención, somos tan cabezaduras, cabezones, que no comprendemos que no nos va a funcionar cómo estamos haciendo las cosas hoy. Pero qué importante que podamos cambiar y tener una mente, la mente de Cristo, la mente de Cristo. La palabra lo declara, no es algo que nos decimos a nosotras mismas, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces hoy, teniendo la mente de Cristo, creyendo realmente lo que dice el Señor, es como vamos a empezar a vivir una vida diferente, una vida de victorias, que no significa que por eso nos vamos a llevar el mundo por delante, no, al contrario, el enemigo muchas veces nos va a querer mostrar como que todo lo que hacemos es en vano, va a querer decirnos, no te funciona, no te sirve lo que haces, pero no, vos sabés que te funciona, porque si te funcionó al principio, cuando recién habías comenzado en el Señor y había cosas que le creías al Señor y te lanzabas como niño y te tirabas a la pileta sin agua y te funcionó, ¿por qué no te funcionaría hoy que entendés un poco más, que tenés vivencias en el Espíritu, que el Espíritu te ha guiado y te ha hablado y te ha hecho tener victorias? Entonces
Hoy podés decir, tengo vivencias en el espíritu, entonces tengo el poder. El poder viene a través de cuando algo se supera. Cuando yo vivo en el Señor algo, lo supero en el Señor y lo vivo por la palabra, y entonces ahí llevo el poder del Espíritu. Por eso te hablaba me acordaba de mi voz, porque también dice que el mundo espiritual conoce la voz. Conoce la voz. Si el Señor conoce tu voz, el mundo espiritual negativo también conoce tu voz. Y conoce que hoy tenés autoridad en Él. Tenemos autoridad en Él. Él nos dio autoridad, a través de Él nos dio autoridad, ¿no? Para atar y desatar. Que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Nos ponemos de acuerdo con el ángel de los cielos para atar lo que queremos atar en los cielos y desatar también, para desatar esa bendición sobre tu casa, tu vida, tu familia, tus hijos. Desatar esas bendiciones que están en la palabra para que vos las tomes, las creas y desates sobre tu casa las bendiciones que Dios tiene. Porque empieza por casa, empieza por nosotras y empieza por casa. Dios tiene que tratar con nuestra vida, tiene que tratar con nuestra genética, tiene que tratar con nuestra alma. Y ante todo tenemos que ser muy sinceros con Dios. A Dios no podemos engañarle, como a veces queremos aparentar ser muy espirituales, ¿no? Y queremos aparentar ser verdaderamente wow, cuando sabemos una palabra queremos compartir como que no sabemos todo. Y sin embargo, cuando viene la hora de la prueba, es como que, mamita querida, nos queremos salir disparando, o ahí mismo ya entramos en lo hermático, en el enojo, en la ira, y ahí es donde no hemos superado nada, porque seguimos reaccionando de la misma manera, seguimos teniendo la misma actitud ante no sé, como yo decía, ¿no? Una mujer insegura, una mujer que viene del rechazo. El enemigo conoce cuál es tu debilidad, conoce eso, y eso va a usar. Pero cuando ya superaste en el Señor, ya ves venir el monstruo y ya lo reconoces, y ya lo echas fuera en el nombre de Jesús, porque ya superaste. No te va a volver a poner el pie encima en esa área. ¿Por qué? Porque lo hiciste en el entendimiento del Señor. Primeramente lo entregaste, primeramente lo reconociste y le dijiste al Señor que no querés tener más ese, estar luchando otra vez en ese círculo, otra vez, y que lo entregas, que entregas toda inseguridad, todo celo, toda contienda, toda ira, lo que tengas, lo que tengamos, lo que entregamos al Señor, Él lo perfecciona y nos hace caminar por un camino seguro, un camino de victorias, no un camino de derrotas. Dios no nos llamó al Evangelio para simplemente sentarnos, escuchar, alabar y irnos a casa. No, es para que tomemos las armas espirituales que son para destrucción de fortalezas y que lo empezamos a usar, el ayuno, la oración. Y entonces ahí empezamos a ver el cambio en nuestro esposo y nos empezamos a sorprender y empezamos a... Es como cuando yo era muy celosa y era insegura, entonces todo era en contra de mí, algo así, ¿no? Si alguien aparecía muy bonito, yo ya era en contra mío, me estaba haciendo la contra. Y es como que estamos tan perseguidos, somos tan inseguros, que cuando Dios empieza a pulir eso, empezamos a sentirnos que quiénes somos en el Señor. Somos hijas, pero estamos preparándonos como esposas y tenemos que ataviarnos. Y que si no nos dejamos amasar y moldear, no vamos a hacer nunca esa vasija. Y esa vasija no es solo vasija, sino que también tiene que ser ataviada, tiene que ser preparada como novia. Y que tenemos que empezarnos a limpiar las manchas, las arrugas, y decir, Señor, acá estoy, Señor, yo me reconozco, Señor, quita eso que todavía me duele, Señor, constantemente, porque esto es una lucha diaria, es una batalla diaria. Vamos, hasta que venga el Señor, hasta que el día sea perfecto, vamos a estar en batallas. Y no solo por nosotros, sino por los que han de venir. Porque cuando pasaste por todo ese camino, que Dios fue limpiándote y te fue haciendo verte y fuiste sufriendo y el rechazo y todo aquellas cosas que realmente nos avergonzaron mucho, no solamente es por vos, no solamente es por mí, es por los que han de venir, por aquellas mujeres que
o hombres, varones, mujeres, niños, adolescentes, que han pasado por el camino que pasamos, ¿no? Del abuso, del menosprecio, del rechazo. Entonces, ya no nos vamos a o sea, cuando estamos en el Evangelio no es para juzgar. Si bien dice el Señor que vamos a venir a juzgar con Él, pero no es para condenar, no es para señalar a otros, sino para que nos aprendamos a ver. ¿Qué tengo yo que no le sirve a otro? Mirarme primeramente. Entonces, con la autoridad del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, nos guía a toda verdad, que ahí nos va acongojando el corazón para que aprendamos realmente a soltar aquellas cosas que no nos conviene y podamos sanar a otros y podamos ayudar a otros, liberar a otros. Tanto podemos hacer. Realmente la suma de todas sus palabras son verdad. Y que es lumbrera nuestro camino, sí, pero nosotros también tenemos que alumbrar el camino de otras personas. Porque muchas veces queremos, sí, es glorioso ser mujeres de reino, pero venga a nosotros tu reino y no hay dónde descienda ese reino, porque somos masas a veces que no nos dejamos moldear, que no nos dejamos pulir, que queremos hacerlo a nuestra manera, queremos hacerlo como yo entiendo, como yo creo, como a mí me parece. Y entonces no funciona así. Hay una voluntad que hay que rendir, hay una voluntad que quebrantar, hay una voluntad que no nos va a servir, que es nuestra voluntad. Es, como dijo el Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad. Y cada día, porque cada día tiene su propio afán, ¿no? Pero también tiene su propia batalla, tiene su propia confrontación y siempre mirándonos qué estamos pensando. Tanto lo bueno como lo malo, llévalo cautivo a la obediencia de los pensamientos de Cristo. Porque a veces pensamos algo que es muy bueno, que esto es bueno, es correcto, pero también llévalo cautivo a la obediencia de Cristo. Porque si el Señor quiere que se dé y que si el Señor no quiere que no se dé. Como decimos, si el Señor quiere que esa puerta se abra, si el Señor no quiere que esa puerta no se abra. Porque aún aquellas cosas que pensamos que son muy buenas y que son muy altruistas y que lo debo hacer, a veces también nos hacen estar donde no debemos estar. Muchas veces queremos cargar gloria donde todavía no hay vasija. No tenemos dónde portarla. Entonces, por eso el Señor estamos en las manos del alfarero, para hacer vasijas que nos introducen en el horno. El horno no es fácil ser traicionado, no es fácil ser rechazado, que otros se burlen, no es fácil que murmuren, no es fácil saberlo, no es fácil la traición, no es fácil, es doloroso, cuesta, pero una vez me dijeron algo: aprendí a morir en silencio, hija, dijo mi apóstol. Y yo realmente, ay, cómo me quedan toda esa palabra, pero qué glorioso que es aprender a morir en silencio, porque vos ahí ves la mano del Señor y ves el cambio, ves realmente, hoy, como decir, puedo vivir una victoria en el Señor, porque aprendí a morir en silencio. O sea, el Señor hace silencio muchas veces y nosotros no. Nos dice algo el Señor y ya lo queremos contar a todo el mundo. Nos da una victoria y ya le queremos. Sí, tenemos que dar testimonio, es glorioso dar testimonio, pero a veces no estamos ni preparadas para dar testimonio. Pero el Señor va haciendo su obra y su obra es perfecta. Y lo que empezó en tu casa, en tu familia, en tus hijos, lo va a perfeccionar hasta el día de su venida. Pero vos no dejes de orar, no dejes de decir: yo y mi casa serviremos al Señor, porque esa es la palabra donde debemos pararnos. Una palabra, bueno, cada uno tiene su palabra donde se para, ¿no? Que dice que le ha creído al Señor y se ha parado sobre esa palabra. Y eso es lo que se va a producir en tus hijos, en tu casa, en tu familia, porque Dios, la buena obra que comenzó, la va a perfeccionar. Así que, ¿qué tienes para dar? De gracias recibimos, de gracias damos. Dios te bendiga.